importantes. Vamos a hablar también de un poco de las versiones y vamos a concluir con estos ataques que hacen a una u otra tipo de versión. Ahora, antes de orar para empezar, lo que yo quiero decir aquí es que lo que voy a decir en adelante no es para atacar y favorecer a una u a otra versión, porque de hecho la versión perfecta no existe salvo que leamos los originales. Y aún así, los originales tampoco existen porque tenemos las copias de las copias. Entonces, lo que tenemos son copias muy cercanas a los originales, como ya hemos estado viendo, y traducciones muy respetadas, la mayoría de ellas, ¿no? Y obviamente en el mundo de habla hispana, Reina Valera se ha ganado su lugar en la historia, ¿no? Ahora, Reina Valera, ¿cuál? La que en nuestra época tiene mayor importancia es Reina Valera de 1960, porque es lo que nos ha tocado a la mayoría de los creyentes que estamos acá tener. Pero si estuviéramos en 1920, quizás diríamos y tenemos una obra tremenda en la Reina Valera de 1909, porque no existía la del 60, ¿no es cierto? Entonces, y después del 60 han habido otras revisiones, pero que no han logrado mover de su sitial a la Reina Valera del 60, ¿ok? Pero han surgido también otras versiones, como las Américas, NBI, NTV y otras más, que vamos a hablar un poquito ahora, y no se trata de estar a favor o en contra, sino de tener la sabiduría de leerlas todas para poder tener una mejor comprensión del texto bíblico, ¿ok? Dicho eso, vamos a orar para empezar ya de manera formal nuestra clase número 6, porque el PPT es número 6, ¿no? O número 7, no estoy seguro, pero oremos. Amado Señor, queremos, como siempre, darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente aquí, junto con mis consiervos y amigos. Ahora, Señor, estamos ya varias semanas tratando de revisar y entender el texto y canon de tu palabra, Señor. Gracias por la tecnología que nos permite tener consiervos y amigos de otros países como Bolivia, México, Venezuela, Señor, y de otras regiones también como Cusco, la selva, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque quizás de otra manera no podríamos tener este espacio. Gracias porque, como hemos comentado, a través de las diferentes circunstancias que tú permites que pasemos de manera personal o en cada país, sabemos que tú estás siempre en control de cada evento, de cada situación. Y como Pablo dice en Romanos, todas las cosas para los que somos tus hijos, Señor, siempre ayudan para bien, porque tú estás en control y permitiendo cada cosa que sucede. Deseas que nosotros aprendamos y maduremos en cada situación, para que tú seas en todo siempre glorificado. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Entonces vamos a empezar con la misma dinámica. Voy dando los lineamientos, voy haciendo un alto para preguntas o para enfatizar un tema. Cuando me presento en vivo así en cámara es porque quiero enfatizar un tema. Mientras tanto voy apagando la cámara y voy enseñando el PPT. ¿Ok? Y si hay preguntas, regresamos al face to face, a la cara para contestar las preguntas. ¿Ok? Entonces vamos a apagar la camarita y vamos a colocar el PowerPoint. Espero que acabemos todas, hay como 40 y pico, pero lo demás ya quedaría para que ustedes mismos revisen si es que no llegamos a las últimas transparencias. Pero ya les voy a explicar por qué. Ok, aquí está. Son exactamente 42 transparencias, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo se manifiesta esto. ¿Dónde estamos? Compartir. ¿Quién puede compartir? Solo anfitrión, todos. Ok, nada. Sí puedo compartir. Ya.
Ok, compartir. Confírmeme que están viendo el PPT, ¿se ve? Se ve, Sí, hermano. sí Sí, se sí ve. se ve. Muy bien, gracias. Y Sí entonces, se ve. gracias, modo presentación, aquí está. Muy bien, ahí está. Entonces, empezamos. Carolina, nos dices a las 9, creo, ¿no? Sí, Sí profesor. se ve, Ajá. profesor, pero está su audio entrecortado. Ah, el audio entrecortado es por la conexión, creo. Espero que nos ayude la conexión hoy día. Sí, yo lo escucho bien, profesor. Ok. Muy bien, ahí estamos, bueno, empezamos en mayo, estamos ya en julio. Formación del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. En la siguiente clase vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento y en la última clase del canon del Nuevo Testamento. Aquí quiero establecer qué se entiende por canon y algunas pautas para el poder entender de manera general cuando se habla de canon, qué es lo que tenemos que tener en mente. ¿Ok? Entonces, acá tenemos 12. Espérense. Esto es algo que me gustaría compartir con ustedes. Y voy a salir un ratito porque me olvidé. Espérense. Dejar de compartir. Ok, vamos a ver un pequeño videito y después les explico. Pero, ok, ahora sí. Este de acá. Ya. Ahora sí, vamos a regresar. Ya. Esto ya pasamos. Esto ya vamos a pasar. Ya. Y otra vez, muy bien. Ahora, normalmente lo que se dice en el video está dentro de lo que podemos entender como, sí, exactamente, ese es el canon del Antiguo y el canon del Nuevo Testamento, son los libros de ambos. Dos cosas que me gustaría observar, porque usualmente se suele pensar que el canon lo determinan finalmente las personas. Es decir, como en el caso del Antiguo Testamento, en el 420 Esdras y alrededor de él determinaron que estos son los libros inspirados por Dios para el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y bueno, son los que tenemos ahora. O en el concilio de la Odisea 363, ya estos son los, creo que, aunque entiendo la buena intención, creo que es darle demasiada responsabilidad al ser humano para decir que es, bueno, me corrijo, para darle a ciertos hombres falibles como cualquier otro, la total autoridad de decir qué es o qué no es palabra de Dios. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero quiero primero dejar sentado aquí, antes de continuar, que la inspiración o la canonicidad de un texto no fue determinado por ningún concilio ni por ninguna persona en particular. Vamos a ver un poco más adelante cómo fue ese proceso de decir cuál texto es inspirado y cuál texto es canónico. Pero quiero partir de lo que se suele decir creo que con muy buena intención, que en tal lugar y por tal persona se definió tal canon y en tal lugar el Antiguo Testamento, en tal lugar por tal concilio el Nuevo Testamento. Aunque hay buena intención, creo que me parece que no sería la forma, a menos como yo lo veo, ¿no? Muy bien, entonces eso era para introducir el tema y ahora vamos a continuar
con las otras transparencias. Ya saben, si hay preguntas, levantan la mano o le dicen a Carolina que me avise o dicen, profesor, una pregunta y más rápido todavía. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que los libros que conforman nuestra Biblia son los que deben estar? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacer, o al comienzo de nuestra vida de creyentes, preguntarnos, ¿no? ¿Cómo sabemos que los libros que conforman nuestra Biblia, es los libros que yo leo, son los que deben estar ahí? Otra pregunta más, o en ese sentido, ¿qué pasó con Eclesiástico, Baruch, Macabeos, o el Evangelio de Judas y todos los otros evangelios, o Apocalipsis y otras cartas, como el Pastor de Hermes, por ejemplo, que no están dentro de la Biblia, que sabemos, o si nuestro trasfondo es católico y queremos encontrar en nuestras Biblias Macabeos, no vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? O Judith. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Y hay personas que al comienzo de su vida de creyentes se hacen esa pregunta, o a ustedes como creyentes les van a preguntar, pero a tu Biblia le faltan algunos libros, ¿no? Y a veces no tenemos la capacidad de tener una respuesta allí. De armar una respuesta razonable e inteligente, creo que el canon, la Biblia nos ayuda a obtener ese tipo de respuesta. Pero tenemos que entender primero qué es el canon. Y aquí sí vamos a empezar. Ok, voluntario para leer esta definición. Yo, profesor. Yo, maestro. Ok. El término griego canon es de origen semítico y su sentido inicial fue el de caña. Más tarde la palabra tomó el significado de vara larga o listón para tomar medidas utilizado por albañiles y carpinteros. Entonces, gracias, en su sentido más, básico y al origen del término, básicamente significaba una caña, ¿no? Recuerden, nosotros podemos medir con la wincha, con el metro, ¿no? Con una cinta que es el metro. Ahora, de manera mucho más moderna, hay aplicativos para los celulares que te pueden permitir medir una distancia. Pero regresemos al comienzo de las culturas, no tenían formas de medir. Entonces, una caña era lo más razonable posible usar para poder medir o tener alguna idea, ¿no? El tema de medir con codos también era otra forma, ¿no? Pero solamente para entender que la palabra canon, ¿no? En su sentido primario significaba caña, básicamente eso, ¿no? Y una caña para algún tipo de medida. ¿Ok? ¿Otro voluntario? Yo, profe. El hebreo Caneb tiene ese significado. Ezequiel 4:3-5. El latín y el castellano transcribieron el vocablo griego en canon. La expresión, además, adquirió un significado metafórico. Se utilizó para identificar las normas o patrones que sirven para regular y medir. Ok, entonces la palabra en hebreo sería Caneb, ¿no? Ahí si alguien puede buscar Ezequiel 43:3-5. Entonces, ok, vamos a esperar a alguien que nos pueda compartir esos pasajes, por favor. Yo los tengo. Va, 43 dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y el número 5 dice, y he aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de
de acodo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Ujú. Entonces, esa idea de caña, para medir, una caña para medir, es la que se tenía al comienzo, ¿no? La misma palabra va a ser transliterada para el latín y para el hebreo, ¿no? Entonces, pasa a significar esta idea con el desarrollo del lenguaje y el uso del término, va a pasar a significar como significa ahora para nosotros, que es una forma de medir, una forma de identificar algo que realmente es verdadero, ¿no? O sea, algo que ya sea preestablecido y va a seguir así. Eso sería la idea de canon. Y para nuestro uso vendría a ser los libros que conforman las escrituras, ¿no? En el uso que le damos nosotros. Pero canon, en cuanto a identificar algún patrón o algún tipo de norma, también se puede utilizar fuera del lenguaje bíblico, fuera del contexto, digamos, de la Biblia, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar un poquito más todavía. Otro voluntario. La palabra canon en relación con las Sagradas Escrituras se usa para referirse a la lista de libros reconocidos como sagrados o inspirados por Dios. Recién en el siglo IV se empezó a usar esta palabra canon como referencia de los textos sagrados, es decir, se empleó esta palabra para referirse solo a los libros que conforman la Biblia. Entonces, cuando en nuestro estudio de las Escrituras escuchamos la palabra canon, o el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, o un libro es canónico, allí la idea es que se refiere a un libro que ha sido reconocido como inspirado por Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que nosotros usamos para la palabra canon. Es decir, la lista de los libros que son reconocidos como inspirados por Dios. Para el Nuevo Testamento, sí. Una pregunta, perdón. Pero entonces no tiene nada que ver el canon que se usa no bíblico, que es para medir con la palabra canon bíblica. ¿En qué sentido no tiene nada que ver? Sí, porque vimos en las diapositivas anteriores que canon, la palabra canon significa tanto en origen como significa, perdón, que es caña, que lo usaban para medir. Ajá. ¿Sí? Y en el sentido bíblico, pues son los libros que se hicieron en conjunto, pues. Sí, Que no miden nada. En un sentido sí y en otro sentido no. Supongamos que esta es una caña. Ajá. Y yo voy a usar siempre este tamaño, y este tamaño siempre me va a servir para medir, como una unidad de medida. Una unidad, no voy a así agrandar ni acortar. Esta va a ser mi caña. Conforme se usó en el transcurso de los cientos y miles de años después, quedó la idea de que esto sirve para medir. O sea, esto determina una medida. Sí. Entonces, fue dejando la idea de medir, de normar, de regular. Cuando ese término, a partir del siglo IV, pasa a usarse dentro del lenguaje del estudio de las escrituras, con la idea de, en el trasfondo de la palabra, de medir, cuando se pensó cuáles son, cuando hablamos de los libros que conforman el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ¿cuáles son esa lista de libros? Ahí donde surge la idea de que esta lista de libros es un canon. Es una lista que son 39 y no van a ser ni 50 ni 28, van a ser 39. En este sentido se usa la palabra canon, ¿no? Como esa relación de libros que ya se fijó y no va a variar. Porque si la caña varía de tamaño,
entonces ya esta deja de ser canon para un efecto y va a tener otra medida para otro. Entonces no tendría sentido. Entonces, tiene sentido cuando fija una medida y se va a quedar así, canon, ¿no? Es el canon del antiguo, canon del nuevo. En ese sentido es que se usa. Ahora, okay. En el hecho de que establece un parámetro. claro, exactamente, ¿no? Okay. Que mide en el sentido de que son 27 y no 25, y no 21, ni no 30. Establece una medida. Esa es la idea. Pero cuando tratamos de entender cómo empezó el uso de la palabra canon, es curioso que empezó significando caña, pero caña para medir algo, ¿no? Y Sí. con el uso, estamos hablando pues en los tiempos semíticos, ¿no? En el hebreo, en los primeros tiempos, nadie iba a pensar, canon de la Biblia, ni hablar. Solamente la idea de medir era lo que, o regular, era lo que se usaba, y eso fue lo que fue evolucionando para el uso en algunas ciencias o en algunos estudios particulares, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Ok, entonces sigamos. Regresamos. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Muy bien. Entonces, a partir del siglo IV se empezó a utilizar en el reconocimiento de los libros que son los que conforman la Biblia para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Uno más. ¿Otro voluntario o voluntaria? Yo, profesor, buenas noches. ¿Qué es canon? Dice, con ese significado específico, la palabra fue utilizada posiblemente por primera vez por Atanasio, el obispo de Alejandría, en el año 367. Sí. Nuevo Entonces, diccionario ilustrado de la Biblia. así es. Siempre es bueno tener un nuevo diccionario de la Biblia. Recomiendo que tengan uno. Y entonces, según los estudiosos, posiblemente, porque hay un escrito ahí, que Atanasio ya usaba esta palabra, vamos a decir, la usaba de manera técnica, ¿no? Cada ciencia tiene una especie de glosario de palabras técnicas. Por ejemplo, software, mouse, por ejemplo, mouse, ¿no? O ratón. A ver, quizás por ejemplo, yo digo, quizás no me están viendo ahí. Aquí mejor, ¿no? Pásame el mouse. ¿Que te paso el pericote, el ratón? ¿O pásame el ratón? ¿Qué pasamos? Pasamos algo como esto, ¿no? Algo así, que es para usar en la computadora, porque es un lenguaje técnico dentro del ámbito de los que estudian informática o manejan computadoras, ¿no? Entonces se convierte en una palabra técnica, en un lenguaje técnico para, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un software de edición, ¿no? Software es programa. Pásame el programa. ¿Qué? ¿De televisión? No, es un programa. Entonces, ya la palabra se convierte en una palabra técnica dentro de un área específica de estudio, por ejemplo, ¿no? Y así cada ciencia tiene su propio vocabulario que le ayuda para entenderse mejor entre pares, ¿no? Cuando hablamos del canon de la Biblia, entre los que estudiamos Biblia, ya sabemos a qué se refiere. Es la lista de los libros sagrados, ¿no? Entonces es un poco la idea. Ok, sigamos. Ahora, este es el tema que tenemos que tener claro. Creo que ya lo hablamos en otras clases, pero siempre es bueno de resaltarlo o enfatizarlo mejor que resaltarlo. Siempre es bueno enfatizar. Canon e inspiración. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿O
¿quién determina al que precede o al que antecede? Al que antecede, ¿ok? Vamos a ver. Voluntario. La relación entre canon e inspiración debe entenderse bien, ya que una mala comprensión de esta relación pudiera llevar a aceptar algunos textos no inspirados como textos canónicos. Quiero Así hacer es. una pregunta, profesora. Por supuesto. ¿Se la podría hacer? Sí. Ah, ok. Entonces déjeme bajar la mano porque se me coaguló ahí la sangre. Sí, ya. Ajá, estamos hablando sobre el canon y la inspiración de la palabra del Señor, ¿cierto? No sé si usted sabe que salió la noticia que el, bueno, no sé cómo ni siquiera decirlo sin dejar una estela de como que de un poquito de chocanza, sí, lo reconozco. El Papa salió en una noticia donde él automáticamente él va a eliminar la Biblia, puesto que ya la Biblia está obsoleta. Algo así como que tú naciste en los años 1920, pero estamos en el 2022, o sea, ubícate. Los años de antes ya no son los mismos de ahorita. Y entonces él dijo que ciertos versículos, y lo entendí de esta forma, para mí, ¿cómo es que se le dice? Lo confronta. Entonces, ya él dijo que la Biblia debe ser renovada porque eso que está allí ya está obsoleto. Ahora yo digo una cosa, si supuestamente él es un papa, primero fue por un seminario, monje, no sé qué carrizo, todo lo que para llegar a donde está. Y si tú sabes que estudiaste teología, ¿cómo tú vas a decir que la palabra del Señor está obsoleta si la palabra del Señor nos dice a nosotros que Él es inmutable y que Él es desde el año 0 hasta ahorita en el 2022? Y que ciertos versículos no son verdaderos. Para mí es que los confrontan. Eso es todo. Ese es mi... Entonces, yo quisiera que usted me explicara o diera su punto de vista, en este caso como profesor, ¿cómo usted lo puede entender? Para mí es un abuso, para mí, una falta de respeto. Okay. ¿Qué opina Luis Cornejo? ¿Qué opina Luis Cornejo? Buena pregunta. En principio, no he escuchado ese comentario y habría que, como buen profesor de exégesis, habría que ir a la fuente original. Es decir, y también siendo un hombre del siglo XXI, donde ahora se fabrican muchas noticias falsas, habría primero que tener la certeza de que dijo eso él, en principio, ¿ok? Asumiendo que sí lo haya dicho, y no estoy seguro porque como no he escuchado la noticia, recién primera vez que si alguien puede buscarlo por Google, que Google nos ayude a encontrar todo mientras yo voy comentando. Entonces, si es cierto que dijo eso él, y otra vez, no sé si es cierto o no, pero si fuese cierto, creo que comete un gran error porque está quitando el peso que la inspiración tiene efecto dentro de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada. Y por lo tanto, si es palabra de Dios, siempre es palabra de Dios actual. Si estuviésemos en el 340, diríamos la Biblia es palabra de Dios actual. Si estuviéramos en el 800, diríamos exactamente lo mismo, palabra actual. En el 900, palabra actual. En el 2000, palabra actual. En el 2540, palabra actual. En el 3560, así que no vino Cristo, palabra actual. La Biblia siempre es una palabra actual porque es la palabra de un Dios vivo. ¿Ok? Y no es, digamos, no está presa ni a la cultura ni al tiempo. ¿Ok? Voy a hacer un alto ahí para darle el pase a Bione y no sé, hay una pregunta por ahí. Buenas noches, queridos hermanos.
Pero la cosa que quería, pues, se saben que yo fui seminarista y tuve un tiempo en el seminario, ¿no? Y todavía uno pues tiene afinidades con aquellos hermanos, les digo yo, que son sacerdotes, ¿no? Y una de las cosas que se presentó en el Vaticano era que el Papa actualmente, Francisco, quería era ajustar unas cosas que en un lado beneficiaban a los sacerdotes y en otro lado los perjudicaban, viéndolo desde diferentes puntos de vista. Una era que él quería eliminar el celibato. Y dos, que él quería que dentro de la Iglesia Católica la mujer pudiera tener el rol como sacerdote en la misma. Y eso causó pues un estrago fuerte porque la Iglesia Católica pues ha rompido los paradigmas de muchas cosas que ellos a nivel de doctrina lo han implementado y sería como para desmantelar y caer pues al fondo de lo que ellos llaman doctrina. Uh-huh. Ok, gracias, Bioni, porque tu trasfondo católico y de haber estado en el seminario, si no me equivoco, creo, nos ayuda un poco, porque justamente hacia ese lado iba la siguiente parte del comentario. Una de las fortalezas, entendiendo fortalezas como organización o institución de la Iglesia Católica, es que los cambios que hace no son cambios, o sea, no hay cambios, no hay muchos cambios, y por eso mantiene una verticalidad en su organización que por un lado le favorece y por otro le perjudica, ¿no? Entonces, cambios como esos, creo que no va a pasar rápidamente, sobre todo el tema del celibato, por ejemplo, ¿no? O el tema, como dice Bioni, el tema de que la mujer aspire a ser sacerdota o cura, o como le llaman, ¿no? O sea, no creo. Es mucho más complicado por la estructura que tiene la Iglesia católica. Ahora, por otro lado, en la teología de la Iglesia Católica Romana, la Biblia no es la única fuente de doctrina. A diferencia de las iglesias evangélicas que tenemos solo escritura, la Iglesia Católica tiene, por un lado, la Biblia, la tradición, al Papa como ex cátedra, cuando él habla de teología, habla como si fuese palabra de Dios, y tiene el magisterio de la Iglesia, ¿no? Donde la cabeza principal fue el anterior Papa, Ratzinger. Entonces, hay toda una estructura y no solo lo que la Biblia dice es lo que ellos creen. Y muchas veces cosas que la Biblia dice, ellos no creen. ¿Por qué? Porque tienen la extradición, tienen las encíclicas papales, tienen el magisterio de la Iglesia, se tienen otras fuentes más y entonces eso también les impide. Ahora, regresando otra vez al tema de que si fuese cierto que el Papa va a cambiar algunos pasajes de las Escrituras, lo veo difícil, no imposible, pero difícil. Y eso nos muestra nuevamente que no es el mismo concepto de autoridad de las Escrituras que la Iglesia Católica tiene en referencia a la Biblia que los evangélicos tenemos de la misma Biblia, como palabra de Dios, ¿no? Ok, eso por el momento, hasta que no tengamos exactamente la noticia y veamos exactamente qué fue lo que dijo para seguir comentando más. Pero, Galicia, gracias por Maestro, Sí. Maestro, buenas noches. Disculpe, ¿me permite? Claro. Mire, yo estoy al tanto sobre todo lo que de repente el mensaje del Papa, ¿no? Las encíclicas que le he escrito, pero yo no he escuchado ese comentario. Al contrario, el Papa se preocupa por dar mensajes a la juventud, ¿no? De cómo cuidar nuestra casa común, ¿no? Porque si quiere, como dice la hermana, de repente hacer algo respecto a la Biblia, él estaría yéndose en contra. Y el Papa es muy respetuoso de la Biblia, que es nuestro libro sagrado, inspirado por Dios. A mí me parece que son especulaciones, ¿no? Y no se ha escuchado eso, hermano. Uh-huh. Muchas Gracias, gracias. Margarita.
Perdón, profe, acabo de enviar al grupo la información. No voy a hablar algo de verdad que no se haya difundido. Y en mi opinión personal, yo sí creo, puesto que se ha visto muchas cosas que este señor ha hecho y muchas cosas que también se han visto a nivel de Iglesia Católica. Entonces, para mí todo puede ser que también pueda ser una pantalla para que todo el mundo crea que, no, él es bueno, che, no sé qué. Pero no, yo sí lo paso a creer porque dice que es la Biblia está totalmente desactualizada, lo dice así. Lo acabo de pasar a los hermanos en el grupo para que lo puedan leer. Si me lo pasas a mi WhatsApp para también verlo, porque creo que no No estoy en lo el tengo, grupo. profesor. Si usted me da su número, yo lo puedo pasar. Ya, ¿cómo se llama? Carolina, dale mi número mientras avanzo con la clase para poder ver la noticia. Ok, para cerrar, acabar y continuar, una cosa que sí me gustaría que la Iglesia Católica hiciera como cambio es que quite el celibato a los que no tienen el don, ¿no? Porque todas las cosas que se les acusa en ese sentido de la sexualidad de los sacerdotes es básicamente porque exigen celibato a quien no tiene el don, ¿no? Y ahí es más complicado. Ok, pero vamos a avanzar. Sigamos mientras me pasan esa información para poder tener por lo menos y leerla en el break y hacer un comentario sobre el documento después. Ok, entonces, esta relación entre canon e inspiración es fundamental para entender realmente qué está y qué no está. Uno más, otro voluntario, por favor. Canon e inspiración. El canon no es el resultado de decisiones de hombres, ya sean rabinos o sacerdotes o pastores, sino que es consecuencia del proceso de inspiración de Dios en cuanto a su palabra revelada. Ok, entonces esto es lo primero que tenemos que captar, quedar claro en el disco duro, ¿no? Que el canon no es el resultado o no se establece porque un rabino o grupo de rabinos o un sacerdote, un obispo, un cardenal o un pastor de la iglesia más grande, etcétera, dice que estos son. No es que ellos determinan si es o no canónico. Esa no es la idea, ¿no? Aunque algunos creen, ¿no? En el concilio tal, en el fulano de tal, ahí se determinó que estos sí, que estos no. Más bien es consecuencia, cuando hablo de proceso de inspiración, no quiero decir que la inspiración es un proceso en el sentido de que dura años la inspiración, sino que estos textos inspirados sí pasaron por un proceso de aceptación, y voy a explicar eso un ratito más, pero solamente quiero decir eso, ¿no? Que es consecuencia del proceso de inspiración de Dios en cuanto a su palabra revelada, ¿ok? Entonces, canon no es lo que el hombre determina, sacerdote, rabino o pastor, como cúpula jerárquica. No es por ese lado como hay que entender el canon, ¿ok? Uno más. Otro voluntario. Yo. Quiere decir que el canon estaba determinado no tanto por decreto rabino o de la iglesia, como por el mérito de cada libro por separado y su recibimiento por la comunidad, por la inspiración y edificación ofrecida. Ok, entonces, el canon viene después de la inspiración, ¿ok? De hecho, si la palabra canon se empieza a usar en el siglo IV en relación a los libros inspirados, se asume que la inspiración no empieza en el siglo IV, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza o cuándo se da la inspiración de un texto sagrado? Antes de que fuera escrito, justamente para ser escrito. ¿Ok? Entonces,
Cuando el autor original está escribiendo un documento, van a pasar dos cosas. Si está escribiendo un documento que se lo está dirigiendo a su amada esposa, eso no es inspirado por Dios, ¿no es cierto? Pero si está escribiendo un texto el cual Dios en ese momento, a través del Espíritu Santo, está inspirando al autor, porque va a ser un documento que va a ser dirigido a su pueblo, para el caso del Antiguo Testamento, o a una iglesia, para el caso del Nuevo Testamento, entonces, en el momento de la redacción misma del documento, la inspiración se está dando. Y termina cuando el autor termina de escribir el texto. La palabra. Exactamente. De tal manera que cuando el autor escribe otro documento que quiere escribir, pero que es un documento que en la omnisciencia de Dios no es su palabra, es palabra del autor del texto mismo, entonces no se da la inspiración. O sea, la inspiración se da solamente en el proceso de redacción del documento y termina cuando el documento se termina. Punto. ¿Ok? En ese sentido, entonces, canon es, el concepto de canon viene mucho más adelante para determinar qué libros inspirados son parte de cuál o tal testamento. ¿Ok? Ok, vamos a avanzar un poquito más. Perdón, profesor. Sí, claro, dime. Ahí yo tengo algunos problemas mentales, podría decir. Ok. Aclarar una cosa. El autor, para mí, por sobre todas las cosas, es Dios, el autor. El escritor a quien usa Dios en diferentes espacios, tiempos, contextos y culturas, es el escritor. Ahora, ahí está el hilván bien finito cuando usted hace mención que cuando este escritor está escribiendo una carta a su esposa, obviamente que no es inspiración, no está inspirado por Dios, porque lo está haciendo del escritor a su esposa. Pero es difícil probar, aún en el texto bíblico que tenemos, porque hay cosas personales que han entrado y Dios ha permitido que entren por alguna razón. Y a los cristianos asumimos, aceptamos y reconocemos como la palabra inspirada por Dios. Ahora, usted decía algo al comenzar, ¿no? Que en realidad nosotros hoy en día como cristianos creemos y aceptamos los 66 libros de la Biblia, hablando del mundo protestante, como inspirados por Dios. Y el canon también, como bien decía, es la regla, es el orden, el canon, y por eso tenemos los 66 libros. Entonces, si uno va leyendo el texto bíblico, va a encontrar cosas, obviamente, realmente, y los reconocemos como inspirados por Dios, pero hay algunas palabras, expresiones o hasta pasajes que, como Pablo dice, pide que me lo traiga al saco. O creo que es así el pasaje. Por algo Dios ha permitido eso, pero pareciera que es un pedido muy personal de Pablo, ¿no? Entonces, hay pasajes así que complican, pero hay que entender, ya hemos reconocido que es el texto bíblico inspirado por Dios y creo que deberíamos quedarnos, porque si vamos más atrás vamos a encontrar cosas que nos van a complicar personalmente, ¿no? Ok, Víctor, voy a regresar a comentar eso ahí porque me parece importante, pero voy a dar el paso a Gabriela primero y después a Moisés. Gabriela. Yo va un poco relacionado con lo que dijo ahorita el hermano Víctor. Todos, bueno, sí, ahora sí que es por fe, ¿no? Dios inspiró a los que escribieron los libros para que los escribieran. Y termina la inspiración cuando ellos terminan de escribir el libro o la carta o lo que sea. ¿Sí?
Ahora, entonces, quiere decir que también inspiró a los que iban a decidir qué libros estaban inspirados, qué escritos estaban inspirados o no. Ok, ok, gracias Gabriela. Ahí voy a aterrizar. Moisés. Sí, una pregunta, maestro. De todo lo que dijo, me causó una duda ahorita o entendí mal. Por ejemplo, hay libros que no están en el canon, pero sí son inspirados por Dios. Ah, ok, ya, voy a empezar ahí entonces. O entendí mal. No, entendiste mal o yo me expliqué mal, ¿ah? Que también sucede. A ver, primero parto por ahí. Todos los libros inspirados por Dios están en la Biblia. Esa es la primera verdad que tenemos que entender. Todos los libros que Dios inspiró para dejarnos como su palabra escrita están en la Biblia. ¿Ok? No hay libros que Dios haya inspirado y no estén en la Biblia. Esa es otra verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en su omnisciencia, Dios decidió no dejarnos sus enseñanzas de manera oral, sino de manera escrita. Y ya hemos visto al comienzo de las primeras clases, dentro del Antiguo Testamento, vemos varias veces donde Dios dice a Moisés o a X autor, escribe, escribe, escribe. ¿Ok? Entonces hay un énfasis porque su palabra quede escrita. Entonces, eso es lo tercero que tenemos que entender ahí. Dios quiso dejarnos de manera escrita su palabra. ¿Ok? Y en su omnisciencia, Él ya determinó cómo iba a hacer ese proceso. Ahora, es cierto que los autores bíblicos no solamente escribieron textos inspirados, escribieron otros textos que no eran inspirados. Como por ejemplo, creo que esta idea se puede graficar mucho más claro en los libros del Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos nosotros 2 cartas para Corintios, de Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no? 1 Corintios y 2 Corintios. Pero todos ya sabemos que ni primera es primera, ni segunda es segunda. Por lo menos 4 cartas Pablo escribe a la iglesia de Corintios, y no 5. Pero de las 4 o 5 que haya escrito, 2 de esas cartas fueron inspiradas, motivadas por Dios, y están en el canon del Nuevo Testamento. Las otras cartas que Pablo escribió a la iglesia de Corintio no están, porque aunque son cartas de Pablo, que él las escribió, no fueron inspiradas por Dios. Profe, pero solo tenemos 2 y no sabemos. Ok, vamos a algo. Eso puede decir, profesor, es una suposición porque suponemos que hay. Ok, vamos a un ejemplo mucho más claro porque es un ejemplo escritural. Y también lo compartimos con ustedes hace unas semanas atrás. En Colosenses está el deseo de Pablo que la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea intercambien epístolas. Pero tenemos la carta a los colosenses, pero no la carta a la Odisea. Pero dice Pablo que intercambien esas cartas. Entonces la carta a los colosenses es una carta inspirada por Dios, y la carta escrita por... Ahora, estoy de acuerdo, Víctor, el autor principal, el autor es Dios. Y Dios utilizó este proceso en el cual el Espíritu Santo motiva al autor que ya estaba motivado a escribir. Ahora, ¿pero cómo motiva al que ya estaba motivado? Por supuesto, Pablo quería escribir, vamos a seguir con Pablo. Pablo quería escribir una carta a la iglesia de Roma. Ese es el deseo de Pablo. Pablo no conocía la iglesia de Roma, Pablo quería ir a Roma, Pablo quería presentarse y Pablo quiere escribir esta carta. Pero detrás de ese deseo de Pablo de escribir a la iglesia de Roma está
la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo que motiva sobre este deseo de Pablo de escribir a la iglesia de Roma, y se da este tema de la inspiración al momento que Pablo empieza a escribir. Y la inspiración termina cuando Pablo termina de redactar la carta a la iglesia de Roma, ¿no? Ahí está. O sea, se combina ese deseo humano y esa voluntad divina, se combinan de manera tan perfecta, porque obviamente está guiado por el Espíritu Santo, de tal manera que, fíjense, esto es lo más increíble, que lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma es lo que Dios determina que Pablo escriba a la iglesia de Roma, sin que violente la libertad de Pablo de querer escribir, sin que violente su propio lenguaje teológico, cultural de Pablo para que escriba, y sin que Pablo se sienta el lapicero de Dios, ¿no? Sin que Pablo se sienta como la máquina de escribir de Dios, que solamente escribe. No, no es esa la inspiración. No, Dios utiliza al ser humano, al autor bíblico, con todo su vocabulario, con todo su conocimiento teológico, con toda su experiencia de vida, con todo lo que tiene como ser humano, excepto su pecado, por supuesto, y redacta de tal manera que lo que Pablo, al acabar de redactar a la iglesia de Romanos, la carta, es justamente lo que Dios quiere que Pablo escriba a la iglesia de Roma, ¿no? Y además, Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, pero no estoy seguro que Pablo tenga en su mente que esa carta trascenderá a la iglesia y llegará hasta el siglo XXI, pero Dios sí. Y Dios nos deja su palabra hasta que el verbo encarnado regrese por segunda vez, ¿no es cierto? Entonces, en eso se da. Entonces yo estoy de acuerdo cuando Víctor dice que el autor principal es Dios, por supuesto, Dios es el autor, ¿no? Pero utiliza al ser humano, su creación, y no a cualquiera, porque tenemos ahí el texto de Pedro, ¿no? Que dice que ciertos hombres de Dios fueron motivados por el Espíritu, etc. Ustedes ya saben ese pasaje, ¿ok? Pero acá quiero hacer una aclaración que me parece que es muy importante, porque a veces queremos distinguir dentro del texto inspirado lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Entonces, no hay una lógica. ¿Es inspirado o no? No, sí es inspirado, pero esta parte le corresponde a Sultano. No. Y yo entiendo, ustedes recuerdan y quizás tengan algunas Biblias donde la palabra de Jesús se colocó en rojo, ¿no? Quizás con el deseo de resaltar la palabra de lo que Jesús dice. Pero entonces, lo que Jesús dice es más inspirado de lo que el autor está escribiendo dice. No hay una lógica, ¿no? Entonces, todo el texto es inspirado. Lo que Jesús está diciendo de manera en primera persona, lo que el escritor en tercera persona o dentro de la trama dice, también es inspirado, ¿no? Entonces, aun cuando una de las cartas de Pablo cita a un autor, de la literatura de su época, esa cita también es inspirada, o sea, el uso de esa cita también es inspirada por Dios, ¿no? Cuando Pablo dice, escribo yo esto de mí y no de Dios, eso también es inspirado por Dios. Y ese texto también sigue siendo palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que distinguir en este tema de que es o no, porque si no, haríamos categorías dentro de la inspiración. Y no hay categorías dentro. ¿El texto es inspirado o el texto no es inspirado? No es parcialmente inspirado, es totalmente inspirado. Jesús. Va a hablar al Señor Jesús. Sí, pastor. Escuchando los comentarios, me surgió una pregunta, pastor, y es, en el proceso que los apóstoles tuvieron de hacer misiones y evangelizar, de alguna manera ellos predicaron, dieron sermones,
esos sermones que ellos dieron en el momento en específico, en aquel entonces, se puede considerar como también fueron inspirados o en este caso fueron iluminados o cómo entender esa parte que no fue escrita, pero que los mismos apóstoles ejecutaron. Ok. Buena pregunta, Jesús, porque nos ayuda aún más a consolidar este tema, porque es muy importante tener claro este proceso, porque de lo contrario, nuestro concepto de inspiración va a influir en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ¿por qué teólogos a los cuales nosotros llamamos liberales comienzan a cuestionar que, por ejemplo, Moisés no es el autor del Pentateuco? O, por ejemplo, que de las 13 cartas de Pablo, realmente 5 o 6 son de Pablo realmente y las otras son de pseudo pablistas o de discípulos de Pablo o sultanos. ¿Por qué? Porque ellos parten de que el texto inspirado no es palabra por palabra, sino el concepto es lo que está inspirado. Los más liberales en su manera de pensar es, realmente el texto va a ser inspirado si toca tu corazón. Si no te afecta, entonces no es un texto inspirado, no es palabra de Dios. O sea, comenzamos a pensar que la inspiración la determinamos nosotros y no Dios. Y eso es lo que quiero que no vayamos por ese camino. Porque si no, podemos negar o podemos quitar, o como por ejemplo cuando se estudia el libro de Isaías, ¿no? Hay tres proto-Isaías, y Isaías 1, 2 y 3, y ya no es un texto, no se ha juntado, y Isaías no puede ser el autor, podrá ser el autor de los primeros capítulos, pero no de todo el libro. Y ya comenzamos a fraccionar, a cortar, y entonces, ¿dónde está la inspiración? No, es que la inspiración está en el sentido, ¿no? En la idea, pero no en el texto. Entonces, ¿Dios quiso dejarnos un texto por escrito o quiso dejarnos una idea? Si Dios hubiese querido dejarnos ideas, su palabra sería oral, pero no escrita. Es muy claro. Si yo escribo un documento, lo que yo escribo, si es que no es cambiado, va a quedar generación tras generación. Pero si yo hablo y digo una idea, esa idea es más susceptible a cambiarse. ¿Cómo saber cuál fue lo que dije yo originalmente si no está escrito? Si estuviera escrito no habría duda. Yo creo que por esa razón Dios decidió dejarnos por escrito y le dijo a Moisés, escribe, y le dijo a Josué, escribe, y le dijo a Jeremías, escribe, y podemos buscar los escribe que encontramos en el Antiguo Testamento a diestra y siniestra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el autor escribe, vamos a exagerar, vamos a decir, bueno, en esa época no había punto y coma, etcétera, pero lo que el autor escribe con punto, coma, punto y coma, dos rayas, guión, todo eso también es parte de la inspiración, es el texto y la manera como se escribe lo que Dios está inspirando. Y eso está en los textos originales. Ahora, una vez que el texto ha sido inspirado y el documento existe, vamos a suponer que yo empecé así, soy Pablo, yo empecé así, con una hoja en blanco, ¿ok? Y termino con una carta, ¿ok? Esta es la carta con la que termino. Este es el texto inspirado por Dios, ¿ok? Y este texto va a la iglesia de Roma, este texto va a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Colosas, etcétera, ¿ok? Y la iglesia recibe la carta y comienza a leer lo que Pablo escribe. Y lo que Pablo escribe comienza a afectar a la vida de la iglesia, de las personas que leen la carta. Con el paso de los años,
la iglesia reconoce la importancia de la carta a los romanos. Voy a regresar al Antiguo Testamento, pero quiero acabar con el Nuevo Testamento. Y entonces comienza a leer y a ser impactado y afectado por lo que lee. Igual en la iglesia de Corintio, igual en la iglesia de Tesalónica, igual en la iglesia de Colosas, igual cuando Pablo escribe a Timoteo o a Tito, ¿no? Las cartas comienzan a impactar. Y entonces las cartas comienzan a ser circuladas. Es decir, copias de Romanos van a la iglesia de Corinto, de la iglesia de Corinto va a la iglesia de Roma, las cartas comienzan a ser circuladas. Llega un momento en que para la mayoría de las iglesias ya reconocen la autoridad de Romanos, ya conocen la autoridad de Corintios 1 y 2, igual con el tema también de los evangelios, ya la iglesia comienza a percibir la autoridad de esos textos y lo están colocando al mismo nivel que los textos del Antiguo Testamento. De hecho, ya hemos comentado este pasaje de Pedro, donde Pedro coloca las cartas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, son referencias del Antiguo Testamento. Y hemos visto cuando Pablo utiliza Pablo utiliza un texto del Antiguo y Nuevo Testamento y empieza diciendo la Escritura dice, y lanza esa afirmación en una sola oración, combinando dos textos del Antiguo y Nuevo Testamento como una unidad, ¿no? Entonces, para acabar la idea, y le paso la palabra a Moisés, entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo es la que percibe la inspiración del texto y es la que le da la iglesia la validez al texto. Y cuando digo la iglesia, no estoy diciendo la cúpula de la iglesia, estoy diciendo la iglesia, el cuerpo de creyentes, ¿ok? Hasta ahí, después continúo. Moisés. Una pregunta, maestro. Ya son tantas preguntas. No, con tranquilidad. Pero, a lo que ahorita dijo de las cartas de Pablo que se repartían tengo una duda desde cuándo respecto a Apocalipsis. El Apocalipsis fue revelado a Juan. La pregunta es esta. Juan, al momento de escribir el Apocalipsis, o sea, las cartas, ¿escribió 7 cartas idénticas, una para cada iglesia, o una fue repartido de iglesia en iglesia? Ok. No es que haya escrito una carta para cada iglesia, sino que escribió el Apocalipsis, donde dentro del Apocalipsis hay referencias directas para cada una de las 7 iglesias, ¿no? Y si han leído el Apocalipsis, de hecho han leído el Apocalipsis, ¿no es cierto? El número 7 se repite en varias formas también, ¿no? Y una de la singularidad de Apocalipsis hizo que fuese uno de los documentos que más demoraron en reconocer su inspiración, ¿no? Y eso lo vamos a ver de la semana que viene a la otra. Pero no era una carta para cada iglesia, es un solo documento, ¿no? Si tu pregunta va en decir, pero dentro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, hay una carta para cada iglesia, y entonces, ¿era para cada iglesia? No, estaba en el mismo documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegaba a la iglesia de Esmirna, mira, esto fue lo que dijo a la iglesia de la Odisea, y esta ¿no? Porque era un solo documento. Ok, entonces, en ese proceso ya casi, voy a acabar la idea, Carolina, en ese proceso, la iglesia participa de este reconocimiento del texto inspirado. Ahora, a veces no es claro entender esto, pero vamos a dejar ahí para decir lo siguiente. Esta es la pregunta. Cuando Moisés escribe el Pentateuco, ¿para quién lo escribe? ¿Alguien sabe?
Para el pueblo de Israel. Muy bien, para el pueblo de Israel. Cuando Josué escribe, Josué, ¿para quién lo escribe? Para el mismo pueblo de Israel. Ok, muy bien. Voy a avanzar más adelante porque Carolina ya quiere hacernos el corte. Cuando Jeremías escribe, ¿para quién escribe? Igual. Igual a Judá. Igual para el pueblo Así de es. Israel. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió para el pueblo de Israel. Y tan es así que se escribió en hebreo, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo recibía ese texto y lo percibía como inspirado de Dios. A veces también estaba la visión de Dios tan grande que era difícil no pensar que es inspirado por Dios. ¿Ok? Pero es el pueblo que lo recibe y el pueblo que reconoce la inspiración de Dios. ¿Ok? En el Nuevo Testamento es lo mismo, ¿no? Escribe Pablo o Lucas o Mateo o Juan, escribe ¿para quién? Para el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿no es cierto? Y en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la iglesia percibe que ese texto es inspirado. ¿Por qué? Y esto es mucho más claro que en el Antiguo. En el Antiguo es muy fácil porque este es mi pueblo, este es mi documento para mi pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, que la iglesia es más grande, ¿qué ocurre? ¿Quién está en el Nuevo Testamento dando discernimiento a los cristianos? Jesús mismo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿Ok? sí. El Espíritu Santo. Ya hemos dicho que Dios inspira al autor bíblico a través de ¿quién? Del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Así es. Entonces, la iglesia donde el Espíritu Santo mora reconoce el mismo texto que inspiró. De tal manera que la iglesia y no una cúpula, la iglesia, los cristianos y no una cúpula, reconoce, siente que ese texto es inspirado. Por esa razón, cuando la iglesia lee una de las cartas de Pablo, que es a Corintios, a pesar de que es de Pablo, no percibe. Cuando la iglesia lee la carta a la Odisea, tampoco percibe. ¿Por qué? Porque no son inspirados. Solo la iglesia percibió los textos inspirados, los que fueron inspirados. Me explico, ¿ok? Vamos a quedar ahí y regresamos. Vayan dándole vueltas a esta idea y regresamos con esa idea después del break, ¿ok? Danos, Carolina, ¿a qué hora regresamos? Muy bien, son las 9:04 ya. Es que unos 10 minutos. Unos 10 minutos ya le vamos a dar hasta 9:15, pues, ¿no? Ya, 9:15. Ok, 9:15 regresamos, voy a tomar un cafecito más y nos vemos. 9:15. Nos vemos entonces. No tome tanto café, no tome tanto. El tema donde nos quedamos. Vamos a ver si logro cerrar bien la idea. Entonces, si es mucho más sencillo entender el tema de inspiración en el Antiguo Testamento, porque obviamente cada libro que se escribió en el Antiguo Testamento era para el pueblo de Dios, era obvio que el pueblo de Dios reconocía ese texto como inspirado, porque venía de un profeta, venía de Moisés que bajaba del monte Sinaí con su cara toda así, ¿no? O escuchaban la voz de Dios, o sea, era muy evidente que eso era palabra de Dios. Pero la idea se mantiene para el Nuevo Testamento. Si Dios inspira a ciertos hombres en el Antiguo Testamento y les da su palabra para su pueblo, y su pueblo reconocía esa palabra como inspirada por Dios, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Dios inspira a ciertos hombres y da su palabra a su pueblo, que en el Nuevo Testamento es la iglesia, y la iglesia, pueblo de Dios, reconoce ese texto inspirado. En la iglesia, porque el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y ese hecho que mora en cada creyente es un plus que no tenía el Antiguo Testamento. Como no tenemos un plus nosotros en el Nuevo Testamento, que baje Pablo con su rostro lleno de la gloria de Dios, no hay, ¿no es cierto? Pero tenemos el Espíritu Santo que mora en cada creyente, en la iglesia, y la iglesia entonces comienza a percibir qué textos son inspirados y qué textos no. Ahora, ¿cuál es el rol de los concilios o de la jerarquía de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento sabemos que al finalizar el exilio, Esdras
digamos, no, ¿cuál es la palabra correcta? Juntó todos los textos que Israel como pueblo de Dios reconocía como textos inspirados y los organizó de la manera que tiene el orden en el Tanaj, en el Antiguo Testamento hebreo. Y Esdras, inspirado por Dios, también contribuyó con Crónicas, por ejemplo, ¿no? O el libro de Esdras que lleva su nombre. Y Malaquías es el último profeta que escribe. Y ahí se forma todo el canon del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, ¿no? Tan era cierto esto que no es decir que Esdras dijo, este sí, este no, este me parece, no. Simplemente Esdras certificó lo que ya Israel reconocía como textos inspirados por Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia va, en el proceso de los años, va certificando los textos que son inspirados. Pero, así como en el 420 de la época de Esdras, ya se sabía quiénes eran los inspirados, y tan es así que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús los ratifica como palabra de Dios, ¿no? Cuando habla de la ley, de los profetas, de los escritos, etcétera, como palabra de Dios, está certificando el Verbo encarnado que esos textos son palabra de Dios. Del Antiguo Testamento me refiero. En el Nuevo Testamento, la inspiración está directamente vinculada con el ministerio apostólico. De tal manera que a la muerte del último apóstol, en este caso Juan, termina el proceso de inspiración, en el sentido de que escribe Pedro, escribe Juan, escribe Marcos, y el último apóstol, que fue Juan, a su muerte ya no hay más posibilidad, en el mismo sentido de los libros del Nuevo Testamento, que surja un nuevo texto inspirado por Dios, porque ya Dios cierra su inspiración con los documentos que Juan escribe al final de su vida, cuando está exiliado, ¿no? Como las cartas, el Apocalipsis, etc. Entonces, uno puede decir que acabado el primer siglo, ya estaban los 27 libros inspirados por Dios escritos. Y en los siglos siguientes, siglo II, siglo III, la iglesia va percibiendo que esos libros son los que Dios inspiró, ¿no? En alguna iglesia tendría pues quizás 18, otra iglesia tendría 13, la otra iglesia tendría 20, alguna tendría los 27, ¿no? Pero ya estaban circulando todos los libros. Pero no todas las iglesias tenían los 27 completos. Al acabar el tercer siglo, probablemente ya la mayoría de las iglesias tenían los 27 libros inspirados y los 39 del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí se da ese proceso. Entonces, los concilios, ¿qué hicieron? Simplemente ratificar lo que la iglesia ya aceptaba como textos inspirados. No es que dijeron estos sí y estos no, ya simplemente certificaron lo que ya era palabra de Dios inspirada. Por esa razón, libros que se escribieron en el después del siglo I, no se aceptaron, porque no había forma de que tuviera un respaldo apostólico. El último apóstol que murió fue Juan, ¿no? Muy bien, preguntas. Si quedó claro o les he confundido un poco más de lo normal. Pastor. Sí. Nada más entender el comentario ahorita que dice de cuando entonces los apóstoles, ya ve, empezaron a predicar por Judea, Samaria y más allá. El proceso de evangelizar, ellos realmente fueron inspirados también en ese proceso, o cómo se entiende. Ok. Ya. El proceso de inspiración del texto sagrado
empieza cuando el autor empieza a escribir el libro y termina cuando el autor termina de escribir el libro. ¿Ok? Luego lo que el autor hace con lo que ha escrito es exactamente lo que tú y yo hacemos con lo que ya está escrito. Por ejemplo, yo mañana voy a predicar en la iglesia y voy a usar un pasaje de Mateo, ¿no? Supongamos que yo soy Mateo, yo escribí Mateo y mañana voy a ir a la iglesia de Esmirna y voy a dar un mensaje. Mi mensaje que yo voy a dar no es el inspirado, pero está basado en un texto inspirado, ¿no? Lo inspirado es el texto escrito, no mi enseñanza, ¿no? Profe, Sí. al respecto, yo creo que también, obviamente, no inspirado, pero sí guiado por el Espíritu Santo. Exactamente. ¿No? Bien aclaraba usted que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en las personas, y es por eso que Dios escogía a las personas para una tarea específica, y el Espíritu Santo obraba durante todo ese tiempo. Mientras que en el Nuevo Testamento ya el cristiano tiene al Espíritu Santo, y cuando uno comparte, predica, enseña, no es inspirado, pero sí es guiado por el Espíritu Santo. Sí. Cierto. Yo diría iluminado y guiado. Sin embargo, como el hombre es pecaminoso y corrupto de corazón también, ustedes y yo sabemos que hay muchas personas que, como en los tiempos de Pablo, tergiversan la palabra de Dios, ¿no? Y utilizan la palabra de Dios para su propio fin, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Creo que lo que Víctor y yo y el hermano que preguntó en antes, estamos pensando en estos siervos de Dios cuya misión es evangelizar, ¿no? Y ahí Dios nos utiliza. Por eso, hermanos, los que predicamos, los que predicamos la palabra de Dios, a veces, cuando no hacemos un trabajo diligente, le hacemos decir a Dios cosas que no dice Dios. Porque salimos al público, hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, estamos predicando y siempre ponemos a Dios como respaldo de lo que decimos. Pero ¿qué pasa si no hemos hecho un estudio diligente del texto y le hacemos hacer decir a Dios lo que Dios no ha dicho? Yo prediqué una serie que algún día la voy a actualizar, que yo la titulé ¿Cuándo dije eso? ¿No? Me pongo en los zapatos del autor original que escribe un texto, ¿no? En el autor humano, no en Dios, ¿no? En el autor humano, y cito algunos versículos que las personas o los pastores lo interpretan mal y hacen decir al texto que, por ejemplo, ustedes han escuchado este pasaje famoso que está en Lucas, y también está en otros evangelios, pero en Lucas también, que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Ok? Y entonces, hermano, no tengo trabajo, he buscado trabajo y no encuentro. Hermano, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted confía en Dios. Hermano, mi mamá está enferma o mi suegra está por morir. Hermano, no se preocupe, confíe en Dios. Lo que es imposible para los doctores es posible para Dios. O sea, no, lo usamos en ese sentido. Ahora, es obvio, lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Pero ¿en qué contexto Jesús dijo ese pasaje? ¿Alguien recuerda? Oh, nadie recuerda. Les doy el flash. Jesús está hablando con el joven rico, ¿no? Maestro, ¿qué debo hacer para ganar vida eterna? ¿No? Cumple los mandamientos. Ya los cumplo, ¿no? Porque Jesús le dice 5 y dice, ya los cumplo, ya me debo ir al reino de los cielos. Estoy acordando la historia por el tiempo. Y dice, bacán, ¿no? Te falta uno solamente, vende todo te falta una cosa, le dice, da todo tu dinero a los pobres, ¿no? Y luego ven, sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico?
¿Vendió todo, dio todo a los pobres? ¿O se fue recontra entristecido porque tenía mucho dinero? Y Jesús dice, lo que es imposible para los hombres, obtener salvación, es posible. Se fue entristecido. Se fue entristecido porque tenía un montón de dinero, no quería hacer su dinero. Pero mi tema es que ese texto se dice en esa frase, ese texto muy conocido, inclusive estaba en el portal de una iglesia, se dice por el tema de la salvación, no porque Dios pueda o no hacer un milagro. Sí, dime, Bioney. Bueno, yo comentando de lo que ustedes están hablando, bueno, yo soy abogado y una de las cosas que he entendido, ¿no? Una vez hice pues una enseñanza sobre la constitución del país y nuestra constitución como cristianos, ¿no? Y uno de los errores que nosotros cometemos como cristianos es lo que usted acaba de decir, es que la Biblia dice, ¿no? La Biblia no dice, lo que decimos somos nosotros que inventamos cosas. La Biblia establece como una norma y esa norma el cristiano siempre la va a confrontar porque la va a buscar hacer a su manera. Esa era mi pequeña pues, reflexión. Gracias, Bioney. Muy bien, es cierto. Entonces, yo hice esa serie y cuando dije eso, tratando de corregir algunas malas interpretaciones de textos que a veces son muy usados, pero no en el sentido que se dice en el texto. Y si yo fuera el autor, diría, no, yo nunca dije eso, por si acaso, Juan. Eso no fue lo que quise decir yo. Ok, entonces, predicamos la palabra de Dios y en ese sentido, entonces, a responder la pregunta, ¿qué pasa cuando el autor bíblico, inspirado por Dios, escribió un documento y luego sale a predicar? Lo mismo que hacemos nosotros. Usa su pasaje, lo predica, pero lo que predica, como dijo Víctor, es guiado por el Espíritu Santo, iluminado por Dios, pero no es inspirado por Dios. Lo inspirado es el texto, pero no lo que va a decir después en un comentario, en una enseñanza, en una prédica. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Si no, avanzamos un poquito más con los PPTs, que de hecho no vamos a acabar todos, pero ya se los dejo para... Lo demás va a ser mucho más sencillo. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a seguir. Y si hay una pregunta, me avisan nomás, ahí lo resolvemos. Carolina, tienes que darme a compartir pantalla, creo. Oh. Ok, está bien. Está bien. No, está bien, Carolina. Era otra cosa. Ya. Muy bien, entonces ya hemos avanzado sobre esto. Creo que canon inspiración. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo. Por lo tanto, un texto... Perdón, adelante. Por lo tanto, un texto es considerado canónico porque es un texto inspirado por Dios y reconocido como inspirado por la comunidad de creyentes. El texto no es inspirado por ser canónico, sino es todo lo contrario. Muy bien. Entonces, ¿qué? La gran tarea, ahí está, ¿no? La reconstrucción del texto bíblico en relación directa con los manuscritos originales. Estos son los manuscritos originales que nos ayudan a reconstruir el texto. Y este es el texto que ha sido reconstruido a través de los cientos y miles de manuscritos que Dios ha permitido que nosotros encontremos. Y esta es la gran tarea, la reconstrucción del texto bíblico, que habría, en relación directa con los manuscritos originales. Vamos a hablar, si no hay más preguntas sobre la relación entre canon e inspiración, vamos a entrar un poco a hablar de lo que es la crítica textual. ¿Voluntario o voluntaria? Leo yo ahora. La crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Los manuscritos originales de la Biblia están perdidos, ocultos o ya no existen. La crítica textual es el estudio de estos manuscritos en un esfuerzo por determinar
cuál fue realmente el texto original. Ok, hermanos, una consulta. Un bisturí en las manos de un médico tienen el mismo uso que en las manos de un pandillero? No. No, el batillero va a matar y el médico No, va claro a que no. sanar, va a operar, así a curar. Así es. Entonces, Pandillero lo una que va a matar. herramienta, el uso de una herramienta depende de la mano que la posee, ¿ok? Entonces, la crítica textual es una herramienta. Y esta herramienta como herramienta es útil dependiendo de la mano en quien esté. La crítica textual en manos de teólogos liberales que tienen un concepto bastante diferente o sui generis de la inspiración, entonces no ayuda a la reconstrucción del texto bíblico en sí mismo. Pero en buenas manos sí nos está llevando a encontrar o a acercarnos lo más posible a los textos originales, ¿no? Y eso quería al comienzo de esto, digamos, dejar como sentado. Porque a veces se habla muy mal de la crítica textual y muchas veces con razón, ¿eh? Pero también hay otras formas, hay otros estudiosos que la utilizan de la manera más sabia y correcta. Por eso dice el símil con el cirujano y el pandillero. Ok, otro lector, por favor. El criticismo textual no es una rama de las matemáticas y ciertamente no es, en absoluto, una ciencia exacta. Trata con asuntos que no son rígidos ni constantes, como líneas y números, sino fluidos y variables, principalmente con las fragilidades y aberraciones de la mente humana y de sus insubordinados servidores, los dedos humanos. La crítica textual busca establecer cuál forma de texto debería considerarse como las más cercanas al original. Entonces, en esencia, la crítica textual trata justamente con estos manuscritos copiados de los originales por hombres que tenían también sus propias formas de pensar, sus propias emociones, sentimientos, su propia teología, ¿no? Hay los editores, las sociedades bíblicas iberoamericanas, un poco fuertes, ¿no? Dice, principalmente con las fragilidades y aberraciones de la mente humana, ¿no? Pero bueno, así lo ponen ellos. Pero el tema es que la última parte, la crítica textual, busca establecer cuál forma de texto debería considerarse como lo más cercano al original. Esa es, en esencia, la tarea de la crítica textual. Algo para compartir, esto lo encontré en un material que me pareció muy interesante que ustedes lo pudieran tener. Y tiene que ver con la crítica textual del Antiguo y Nuevo Testamento con algunas formas de entender eso. ¿Ok? Entonces, otro voluntario o voluntaria. Breve introducción al análisis crítico textual del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es el análisis crítico textual? Es la verificación del sentido y escritura original de un texto tal como debió salir de la mente y redacción textual de su autor. ¿Por qué es importante el análisis crítico textual? Se impone distinguir lo que realmente nos transmitieron los autores originales de la Biblia, de lo que por una u otra razón fue incorporado por copias o intérpretes que nos transcribieron posteriormente este texto. De esta manera, nuestras afirmaciones e interpretaciones teológicas están basadas en el auténtico texto de los autores originales o en la rendición textual más cercana a los mismos. Entonces, el trabajo de la crítica textual es encontrar lo que los copistas o los intérpretes agregaron mayormente de buena intención, tratando de que el texto que está ante sus ojos, que en su concepto no era claro,
o quizás entendiendo que habían añadido algo, modificaban, ¿no? Entonces, la crítica textual busca encontrar el texto no modificado, el texto no añadido, y esa es la tarea, ¿no? ¿Otro voluntario? ¿Qué beneficios nos trae el análisis crítico textual? Por medio del análisis crítico textual tenemos el texto bíblico más depurado y cercano a lo que fueron los autógrafos. 2. El análisis crítico textual brinda los conocimientos fundamentales de la historia del texto bíblico y el valor de cada uno de los testigos textuales, manuscritos, citas, leccionarios, etc. Entonces, cada vez queremos acercarnos más a los autógrafos originales, ¿no? O sea, al texto original. Y eso es importante. Por otro lado, la crítica textual también nos muestra cómo ha sido la historia digamos, de copiado tras copiado de una u otra familia textual, ¿no? Es como retroceder sobre tus propios pasos. Entonces va encontrando el texto anterior, el texto anterior, el texto anterior, y de esa manera hay una historia reconstruida de los diferentes manuscritos que tenemos al presente. ¿Otro voluntario? El análisis crítico textual nos enseña a utilizar técnicamente el aparato crítico de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que es una lista de referencias codificadas de las diversas variantes o cambios textuales que se encuentran en la gran variedad de manuscritos que tenemos hoy a nuestro alcance del texto bíblico. 4. En el análisis crítico textual se han desarrollado una variedad de reglas para el manejo correcto del aparato crítico de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que serán de mucha ayuda para un estudio más científico y avanzado de las Sagradas Escrituras. Sí, al haber tantos manuscritos, y gracias a Dios hay un montón, más de 5,000, solo pensando en el Nuevo Testamento, ¿no? Y no solo tenemos los manuscritos, tenemos los leccionarios, tenemos las cartas de los padres de la iglesia, o sea, hay abundante información, y esa abundante información buena ha requerido de una codificación para que se pudiera utilizar todo lo posible en la reconstrucción del texto original. Moisés, has levantado la mano. Maestro, ¿es confiable las cartas de la iglesia, las que están el día de hoy? Las cartas de los padres de la iglesia, perdón. Confiable en el sentido de un documento histórico, ¿no? Pero no tienen la misma autoridad de las escrituras. Entonces, las cartas que tenemos de los padres de la iglesia son documentos que nos ayudan a conocer el pensamiento de su época, de la manera como se interrelacionaban entre las comunidades cristianas y lo que se enseñaba, y cómo citaban los textos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero como documento de reconstrucción, pero no como doctrina, no al mismo nivel de los documentos inspirados por Dios. Pero sí son útiles, ¿eh? Ok, otro voluntario. Ay, Dios mío. ¿Sí? Breve bosquejo de la aplicación de reglas para el manejo correcto del aparato crítico del Antiguo Testamento. 1. La versión textual más antigua es a la cual se le tiene que dar la prioridad. 2. La versión textual más difícil es a la cual se le tiene que dar la prioridad. 3. La versión textual más corta es a la cual se le tiene que dar la prioridad. Ok, acá hay 3 reglas importantes cuando se analiza un texto, un manuscrito. Obviamente, lo que es más antiguo se supone que está más cerca al texto original. Por lo tanto, se debe dar prioridad. Generalmente, aunque no siempre.
Luego, la versión textual más difícil en la lectura también se le debe dar prioridad, porque la tendencia es cuando algo no es claro, yo lo quiero aclarar, ¿no? Y la versión más corta también tiene prioridad. ¿Por qué? La tendencia es cuando yo explico, cuando yo encuentro un texto corto, un texto y lo quiero explicar, lo agrando, ¿no? Entonces, son tres cosas, principios básicos para el tratado de los manuscritos. Acá tenemos, vamos a ponerlo en el orden porque ya, ahora sí. La versión textual que explica el mayor número de variantes es a la cual se le tiene que dar la prioridad. 5. La versión textual con la propagación geográfica más grande es a la cual se la tiene que dar la prioridad. 6. La versión textual que concuerda más con el estilo y el vocabulario del autor es a la cual se le tiene que dar la prioridad. 7. La versión textual que no refleja algún prejuicio doctrinario es a la cual se le tiene que dar la prioridad. Noten que siempre se dice darle prioridad. Significa que empiezas por ahí y puedes después de un estudio cambiar, pero empiezas por ahí, ¿no? No voy a comentar cada uno de estos porque vamos a alargar el tiempo innecesariamente, pero para que tengan más o menos una idea de cuáles son las reglas que se tienen en cuenta cuando se tiene un texto, un manuscrito a la vista. Sigamos. El punto de partida para todo trabajo crítico textual es el texto masorético. Toda decisión es en la cual se le debe dar la prioridad, debe ser a otra versión textual frente al texto masorético, tiene que ser bien fundamentada. Gracias por la corrección en la lectura, Moisés, ¿no? Entonces, para el Antiguo Testamento, el texto base siempre es el texto masorético, ¿no? Ahí empieza toda traducción, con el texto masorético. Salvo que haya un texto mejor fundamentado que el texto masorético, entonces se le da prioridad a ese texto, pero debe ser bien fundamentada la razón por la cual dejas de lado el texto masorético en el pasaje, no en todo, en un pasaje, y prefieres otro texto, ¿no? Es la idea. Pero esa es la regla general. ¿Ok? ¿Otro voluntario, voluntaria? 7.2. Breve bosquejo de la aplicación de reglas para el manejo correcto del aparato crítico del Nuevo Testamento. La evidencia textual externa. A. ¿Qué edad tienen las versiones textuales y el texto de cada variante? B. ¿Cómo es la calidad en general de cada manuscrito? C. ¿Cuál es el radio de propagación geográfica de las diferentes versiones textuales? Entonces, son preguntas que se hace el erudito que tiene un manuscrito para decir si va a utilizar o no ese manuscrito que tiene frente a sus ojos. La evidencia textual interna. 1. La evidencia textual interna se analizan los posibles errores que un copista pudo haber introducido en el texto. 2. En la evidencia textual interna también se pregunta por el estilo, el léxico y la forma de pensar del autor. La evidencia textual interna también pregunta por lo que es lo más posible de acuerdo al contexto textual inmediato. Entonces, el texto mismo tiene mucho que decir, ¿no? Y por eso se puede distinguir si este vocabulario no es de Pablo, no es de Juan, de Pedro, de los que escribieron más de una carta probablemente, ¿no? Ok, acá tenemos, ok, otro voluntario, voluntaria. Reglas fundamentales para el análisis crítico textual según Alan. 1. Solo una versión textual puede ser la original. 2. Solo una versión textual puede ser la original en la cual la evidencia externa y la evidencia interna concuerdan de forma óptima. 3. El análisis crítico textual comienza siempre con la evidencia textual externa y recién después
Pregunta por la evidencia textual interna. Muy bien. Porque son 12, así que vamos un poco más rápido. La evidencia textual, perdón, la evidencia textual interna sin la evidencia textual externa no puede fundamentar una decisión crítica textual, más que nada no en contraposición a la evidencia textual externa. 5. Para las decisiones crítico-textuales, el peso yace sobre los manuscritos griegos y no sobre las citas de los padres de la Iglesia. 6. Los diferentes manuscritos se deben ponderar y las características especiales de cada manuscrito tienen que tomarse en cuenta. Decisiones crítico-textuales tienen que hacerse nuevamente de caso en caso. Ya saben que los padres de la iglesia a veces citaban de memoria, no con un texto en vista. Es pura teoría si se dice que en todos los manuscritos o en cada traducción se puede encontrar la versión textual original. 8. Hacer un árbol genealógico de las versiones textuales para cada variante textual es un buen medio de ayuda. 9. No se debe tratar, no se debe tratar aisladamente a cualquier variante textual. Siempre tiene que ser considerado el contexto de la transmisión textual. Muy bien. Y los últimos 3. 10. La versión textual más difícil es, en la mayoría de los casos, no siempre, la original. 11. La versión textual más corta y la versión textual que se diferencia de citas o de textos paralelos es mayormente, no siempre, la original. 12. La experiencia cada vez renovada y ensanchada en el manejo de la historia de la transmisión de los distintos manuscritos es la mejor maestra para el análisis crítico textual. Ok, entonces la idea de pasarles todos estos temas era para que ustedes tengan una idea de cuáles son los criterios, cuáles son las preguntas, cuáles son las reglas que se tienen en cuenta al tratar con un manuscrito original, ¿no? Perdón, original, con un manuscrito que tienen ahí en su mano como una copia. No es tan sencillo el proceso, pero ya hay, pues, o sea, ya hay toda una metodología que básicamente se enfoca en la crítica textual para si yo tengo un manuscrito, ya sé las cosas que debería hacer, qué cosas les tengo que preguntar al texto, qué cosas debo observar acerca del texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, de lo que debemos estar seguros es que lo que tenemos al presente es lo más cercano posible al mensaje de Dios dado en los documentos originales. Y con confianza podemos predicar y enseñar la palabra de Dios. De ahí que tenemos varias versiones. Por ejemplo, Reina Valera del 60, Las Américas, NTV, tenemos la NBI, tenemos lenguaje actual, ¿no? Para todos. Este tipo de traducción de las dos primeras es traducción palabra por palabra, no apareció ahí palabra por... La otra es traducción pensamiento por pensamiento y esta es la famosa paráfrasis. Es importante que ustedes en sus Biblias reconozcan a cuál de estas tres formas de traducir pertenece su Biblia. Porque si yo tengo una traducción palabra por palabra, entonces el énfasis de estas Biblias están en el texto mismo, en lo que el texto mismo dice, y tratan de reproducirla en el idioma original receptor, perdón, en el idioma receptor. Si yo tengo una Biblia, traducción pensamiento por pensamiento, yo voy a saber que no están tratando de traducirme el texto palabra por palabra, sino transmitirme lo más cercano posible el pensamiento del autor sin alejarme mucho del texto mismo, ¿ok? Entonces, pero el énfasis está más en la transmisión del mensaje, no tanto del texto, porque a veces la lectura no es tan fácil, entonces ellos quieren que la lectura sea un poco más sencilla, y entonces ves pensamiento por pensamiento. Una traducción paráfrasis es básicamente
aquí el énfasis está principalmente en el lector. Si en la primera el énfasis está en palabra por palabra, el énfasis está en el texto mismo, aquí en paráfrasis el énfasis está en el lector, en que el texto sea lo más claro posible. Por lo tanto, ya casi es un comentario y no tanto una traducción. Y hay que saber eso. No digo que no sea una buena herramienta, es una buena herramienta, sobre todo cuando tengo textos muy difíciles de entender, una paráfrasis me podría ayudar. Pero debo saber que no debo confiarme en todas las palabras que utiliza, porque probablemente muchas palabras que está usando no están en el texto original, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado con eso. Pensamiento por pensamiento, yo creo que es unas buenas versiones cuando yo estoy en mi tiempo devocional, en una lectura para compartir a alguien que quizás no tiene mucho conocimiento de las escrituras, porque el lenguaje es más fácil, ¿no? Ayuda mucho el lenguaje, pero sé que el mensaje está bastante cercano a una traducción palabra por palabra. Si yo quiero hacer un estudio serio, profundo, de un pasaje, creo que me ayudaría usar una Biblia palabra por palabra, porque sé que el énfasis está en tratar de mantener el texto del idioma original en el idioma receptor, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades, yo pudiera usar cualquiera de estas versiones, y no voy a decir que una es mejor que la otra. Tienen propósitos y énfasis diferentes, ¿no? Dicho esto, eso tampoco quita de que quizás por algún error o quizás por una motivación confesional hayan traducido un pasaje en un sentido que quizás no es el correcto, pero ese es el lado humano, no tiene nada que ver con Dios. Ahora, cuando decimos que un texto es difícil traducción, no es porque el texto Dios lo haya puesto difícil, sino que a nosotros nos faltan algunas competencias y conocimientos que no le faltaba la lectora original, que nos hace a nosotros difícil de entender, pero el lector original lo leyó y lo entendió claramente. Entonces, bacán significa excelente, chévere, no sé qué más, porque bacán, creo que no todos entenderán lo que es bacán, ¿no? Pero bacán es bacanazo, excelente, chévere, qué sé yo. Pero, miren la cara de la hermana. ¿Pero qué? Pero, ¿qué texto del idioma original usa cada Biblia? Ya hemos visto que hay varios textos. Ahora, vamos acá. Un voluntario o voluntaria. Esa información debe ser dada por los traductores de la Biblia consultada. Así es. Entonces, si tú te acercas a una Biblia, el traductor de esa Biblia tiene que decirte cuáles son los manuscritos o los textos griego-hebreo que han utilizado para traducir al español. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es algo que ustedes tienen que aprender ahora a obtener. Ahora, no siempre se da esa información y eso es lo malo. Pero en la mayoría sí se puede encontrar. Por ejemplo, aquí está, dice principios de traducción. Noten aquí, por ejemplo, dice texto hebreo. En la traducción del Antiguo Testamento se ha usado la Biblia hebraica, estujartencia, en la que se ha revisado por completo el aparato crítico de la Biblia hebraica de Kittel. Entonces, la Biblia hebraica estujartencia, su aparato crítico está revisado de la otra Biblia hebraica de Kittel. Para la traducción de los tiempos de los verbos hebreos se han tomado en consideración la secuencia de los tiempos, el contexto inmediato, todo el pasaje. O sea, te dice cómo y qué texto ha utilizado para el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, la Biblia hebraica estujartencia y la Biblia hebraica Kittel tienen el texto masorético, el Códice de Leningrado, como texto base, ¿no? Entonces, alguien que sabe dice, ya, este texto masorético, el Códice de Leningrado. Ahora en el griego.
he sacado porciones para que ustedes tengan una idea que lo pueden encontrar en su Biblia, ¿no? Texto griego, se ha preparado con atención. Se ha prestado. Gracias. Se ha prestado gran atención a los últimos manuscritos descubiertos para determinar el mejor texto posible. En general, se ha seguido el texto del Novum Testamentum Grace and New del Nestlé Aland en su 27ª edición. O sea, Nestlé Aland edición 27, ¿no? En cuanto a las voces, etcétera, ya te explica un poco más. Entonces, esto es lo que yo quiero mostrarles a ustedes, que una Biblia debería mostrar qué texto para el Antiguo Testamento se está usando para la traducción, igual para el Nuevo Testamento. En la mayoría de las Biblias van a aparecer, o va a decir Biblia hebraica estujartensia, o texto masorético, o códice de Leningrado para el Antiguo Testamento, ¿no? Porque es lo casi usual. Y también lo mismo para el Nuevo Testamento. Van a decir que han tomado la 27ª edición del Nestlé Aland. Hay otros textos en griego, sí. Hay otros textos en hebreo, manuscritos y códices también, pero son lo que ya, el estándar que se utiliza para las traducciones. Ahora, por ejemplo, si notan acá, dice Nuevo Testamento interlineal griego-español, ¿no? Dice de los manuscritos bizantinos, texto mayoritario, con las variantes más significativas del Textus Receptus. Entonces, este Nuevo Testamento griego interlineal, el texto griego es básicamente el texto masorético, ¿no? En paralelo con versiones de la Reina Valera del 60 y de 1909. Es decir, entonces tiene por un lado el texto griego, texto masorético, y por otro lado una columna con la Reina Valera del 60 y con la del 1909. Pero acá lo que muestro es, te dice qué texto griego está utilizando, ¿no? Este es un documento interesante. Dice conspiración contra las Sagradas Escrituras. Se conjugan se conjugan dos escritores conocedores y defensores del texto griego conocido como Textus Receptus, usado en la traducción de la Reina Valera para presentar defensa frente a las influencias adversas de aquellos que buscan imponer el texto griego compilado por Westcott y Hort y corregido a su vez por Nestlé Aland, usado para la traducción de la mayoría de las nuevas versiones modernas de la Biblia, entre las que se encuentran la versión popular. Escritores: Reverendo Domingo Fernández, que no lo conozco, Doctor César Vidal Manzanares, a quien sí conozco, ¿no? Y el prólogo de Mario E. Fumero, etcétera. Entonces, hay este tema, creo yo, por el no conocimiento bien de los que son los textos manuscritos y sus procedencias. Y obviamente el Nestlé Aland o el texto de Westcott y Hort es diferente al Textus Receptus. El Textus Receptus basa su griego en el texto bizantino o texto mayoritario, pero son textos no tan antiguos. Y en cambio, Westcott y Hort y Nestlé Aland utilizan los textos menos, pero que son más antiguos, como el texto alejandrino, el texto occidental, para reconstruir su texto griego. Al hacer la comparación de ambos textos, sí hay diferencias, obvio, porque son dos grupos de textos diferentes, pero las diferencias nunca son de fondo, sino más bien de forma, y no hay, pues, no son abismalmente diferentes, ¿no? Generalmente son bastante parecidos en la mayoría de los casos, pero hay excepciones muy, muy importantes también. Y esta es la carátula de la Biblia del Oso, la traducción de Casidoro de Reina. Acá tenemos otro interlineal hebreo. Noten, dice acá, traducción literal al castellano del texto hebreo del Códice de Leningrado. Entonces, básicamente el texto masorético, lo que sería actualmente la Biblia estujartensia. Entonces, Ricardo Cerny ha hecho ese trabajo, este interlineal hebreo-español del Pentateuco, y él nos dice que el texto hebreo que utiliza es el Códice de Leningrado. Y este es un mapita
acerca del Antiguo y Nuevo Testamento, de los autógrafos, los originales y las copias, para que ustedes puedan darle una versión. Pero noten acá, esto es los textos que tienen como base el texto mayoritario, y aquí están el texto que tiene como base el Códice Sinaítico o el Códice Vaticano, ¿no? El texto le llaman minoritario en contraste con el mayoritario. Si se dan cuenta, el texto griego pero fíjense, ellos llaman el texto corrupto, ¿no? Y el otro, el texto, ya tienen una idea que el texto de Westcott Hort o los textos utilizados de la familia alejandrina occidental es un texto corrompido o corrupto. Y el texto preservado, milagrosamente, y de ahí textus receptus es como el texto recibido, el texto especial, que es el texto mayoritario, y ahí salen las diferentes traducciones, ¿no? Para que tengan una idea de cómo, digamos, se trabaja ese tema. Y con eso terminamos todas las PPT. Pensé que nos íbamos a demorar más, pero leímos rápido lo otro. Muy bien. Antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Ya me pasé 4 minutos, pero Carolina nos va a dar algunos minutos más. Muy bien. Entonces, preguntas finales, comentarios finales. Nada más una pregunta, ¿hay tareas? Parece que hay una pendiente, ¿no? Sí, hermanos, gracias por la pregunta, Gabriela. No se demoren con las tareas, estamos en época de gracia por el matrimonio de la última vez, pero ya voy a empezar a revisar y colocar las notas y los comentarios a sus tareas. Entreguen las tareas a tiempo. Si es fuera de tiempo es posible, pero tiene que ser una justificación. Pastor, me casé, justificado. Pastor, me morí, justificado, ¿no? Pastor, mi suegra me pidió ayuda, justificado, ¿no? Pastor, juega mi equipo de fútbol favorito. No, eso no es justificado. Así que hay justificaciones para eso, hermano, pero ya entreguen los trabajos a tiempo. Otra pregunta. Como una persona después de muerta. Como una persona después de muerta. Ay, me morí. Tiene la excepción. Ok. Vamos a terminar con una oración y no sé si después Carolina tendrá algún anuncio, pero vamos ahora para terminar formalmente esta parte. Amado Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos repasar los manuscritos que tú nos has dejado para la reconstrucción de tu palabra, Señor, inspirada para nosotros, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener la certeza y confianza de que lo que tenemos en nuestras manos es tu palabra, que nos está transformando en el día a día, Señor. Gracias por tantos hombres y mujeres que se dedican a este trabajo de reconstrucción del texto original, para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, chicos. Conmigo es todo. No sé si Carolina tiene algo más. Muy bien, muchas gracias, profesor, por la clase de hoy. Gracias. Ya es nuestra sexta clase, solo faltarían 2, ¿no? La última clase se va a entregar el último trabajo, que es sobre las versiones de la Biblia, ¿no? Ese sería el último trabajo. Es que tienen hasta 2 semanas más, ¿no? La séptima y la octava es nuestra última clase, ahí se entrega el último trabajo y será también el examen, ¿no? El final ahí. Entonces ya el examen parcial está ahí para que el profesor también lo pueda revisar y los trabajos, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Si Dios permite, estaremos otra vez el próximo sábado a las 7 para seguir aprendiendo un poco más. Bendiciones, profesor. Bendiciones, chicos, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Adiós a todos. Gracias, Carolina.